¿Qué tal, estimado estudiante? Espero que estén muy bien. En esta oportunidad les doy a conocer este video para que lo puedan revisar. Ahora quisiera hacer una aclaración. Inicialmente yo voy a tocar un tema que corresponde a la unidad 3. Me da la impresión que puede haber alguna duda en ese tema, así que eh, haré la aclaración y luego retomo el tema que considera esta parte de la unidad. ¿Ya? El tema es el siguiente. Eh, en el compilado anterior había una tabla que era de frecuencia. Si bien es cierto, se midió los conceptos, pero estaba en este, la tabla con un ejemplo. Eh, y si alguno empezó a tratar de calcular, de repente está un poco confuso. Entonces, respecto a esto, yo quiero hacer la aclaración. Eh, Tenemos cuatro conceptos de frecuencia: frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Entonces, el cálculo de esta tabla es confuso. Por lo mismo, yo quiero aclararlo, cosa que no tengan problemas si alguna vez les sale una tabla de este tipo, ¿no? Porque luego el graficado no es tan complejo. Bueno, respecto a la aclaración de este ejemplo, eh, es lo siguiente. Vamos a leer este ejemplo. Dice: imagina que el número de errores cometidos por un conjunto de niños, que son un total de 20, al leer un párrafo en una prueba de lectura, cometen los siguientes errores, ¿ya? Y esos errores se pide que se haga una tabla de distribución, que es la que está, eh, digamos, de manera siguiente, ¿ya? Todo esto está ya realizado, pero el tema es tratar de aclarar cómo llegaron a esos números, ¿no? ¿Ya? Ahora, de mi punto de vista, yo quisiera ir de un valor respecto al error de menor a mayor, es decir, empezando de 0 hasta llegar al 4, así como está en este ejemplo, en la siguiente tabla, ¿no? Porque me acomoda más. Entonces, si yo coloco de 0 a 4, esto me significa, por ejemplo, que cuántos estudiantes no cometieron errores, es decir, 0, 3. Entonces veo el 0, cuántas veces se repite: 1, 2 y 3. Los estudiantes que cometieron un error, según esta tabla, son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Correcto. Y así yo puedo ir verificando la cantidad, digamos, la frecuencia eh, absoluta que yo identifico en, en estos errores, ¿no? Entonces, para la frecuencia 3 se cometieron 0 errores. Para la frecuencia de 6 se cometió un error. Para la frecuencia de 7, 2 errores. Para la frecuencia de 3, 3 errores. Para la frecuencia de 1, 4. ¿Ya? Si sumo esto me da 20, que es el número de estudiantes que participaron en esa prueba. Ahora, la frecuencia relativa absoluta, ¿cómo se mide? Eh, Se mide o se determina de la siguiente forma. Eh, desde el punto de vista teórico dice que es la sumativa respecto a la frecuencia absoluta. Entonces, yo inicialmente no tengo nada, por eso que coloco 3 y le sumo el valor de la frecuencia absoluta que corresponde a, por ejemplo, al primer valor. Entonces 0 más 3 me da 3.
Luego, tomo este mismo valor y le sumo la frecuencia absoluta, me da 9. Después tomo este mismo valor, le sumo 7, me da 16. Después 16 le sumo 3, me da 19. Y a 19 le sumo 1 y me da 20. Entonces, así yo determino la frecuencia acumulada absoluta. Ahora, ¿cómo determino la frecuencia relativa? El valor de la frecuencia absoluta dividido por el número total, en este caso de estudiantes, da 0,15. El número, la frecuencia absoluta correspondiente al siguiente error, dividido por 20. Y así sucesivamente me va a dar la frecuencia relativa. Al sumar todo esto me debe dar 1. ¿Ok? Ahora, la frecuencia absoluta acumulativa, o perdón, la frecuencia relativa acumulativa, se toma de la frecuencia, eh, relativa. Es decir, 3 dividido por 20 me da 0,15. 9 dividido por 20 me da 0,45. 16 dividido por 20 me da 0,8. 19 dividido por 20 me da 0,95. 20 dividido por 20 me da 1. Entonces, esa sería la forma de cómo podemos determinar este tipo de frecuencia o de eh, tablas de frecuencia o distribución de frecuencia. Ese es el paréntesis que quería hacer porque encuentro que es necesario. Son conceptos bien básicos que uno debe tener claro. ¿Ok? Ya, ahora sí volvamos a lo nuestro, que es el tema de estructuración del problema. Acá hay varias cosas interesantes que uno ya puede ir visualizando desde un punto de vista conceptual. Por ejemplo, la investigación cuantitativa educativa tiene como finalidad explicar, predecir o comprobar fenómenos educativos mediante la medición numérica de variables, el uso de instrumentos estandarizados y el análisis estadístico de los datos. Eso es, digamos, en su origen, en su, digamos, contexto conceptual, ¿ya? Y a eso tenemos que acercarnos cuando hacemos este tipo de investigación cuantitativa. ¿Ok? Hasta ahí creo que está claro. Ahora, ¿cuáles son los principios que uno debe considerar para poder realizar esta investigación cuantitativa en educación? Uno de los primeros principios es la objetividad. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere al principio según el cual los resultados de la investigación no dependen de opiniones, creencias, juicios personales del investigador, sino que se obtienen a partir de datos empíricos, observables y medibles, lo que se dijo anteriormente. ¿Ya? Entonces, esto nos separa inmediatamente de la investigación cualitativa, porque es lo que conlleva la investigación cualitativa es precisamente lo subjetivo, eh, creencias, juicios personales, todo lo que sea subjetivo. ¿Ya? Eh, entonces, hay que separar aguas, como quien dice. Ahora, en investigación educativa, la objetividad implica que los procedimientos de recolección de datos deben ser claros y replicables. Las mediciones se basan en criterios previamente definidos. El análisis se realiza mediante estadística. Esa es una cosa de fondo que uno no puede perder de vista. De alguna forma ya lo conocemos, pero hay que recalcar esto porque es importante. Ahora, ejemplos que uno puede, en lo que es la objetividad. El rendimiento académico se mide a través del promedio de calificaciones oficiales y no mediante percepciones del docente.
Entonces, eso es una buena aclaración porque nos limita a lo que es medible y no a lo que es subjetivo, como lo que mencioné respecto a la investigación cualitativa. Entonces, eh, desde ese punto de vista, todo lo que le interesa a la investigación cuantitativa es lo que yo pueda medir, establecer relaciones estadísticas. Ok. Otro punto importante es la medición precisa, y que lo que es consiste en asignar valores numéricos exactos a las variables de estudio, utilizando instrumentos que garantizan exactitud, estabilidad, consistencia de los datos obtenidos. ¿Ya? ¿Qué es lo que exige esto? Que las variables estén claramente operacionalizadas, los instrumentos sean válidos y confiables, se utilizan escalas de medición apropiadas. ¿Ya? Y acá se tiene que hacer una aclaración. Primero, que sean operacionalizadas. Es decir, tenemos que llevarla a las matrices que realiza eh, esta actividad. Es decir, definir la variable, eh, dimensionarla, determinar la dimensión, determinar los indicadores y determinar las técnicas que se utilizan. ¿Ya? Eso es lo básico. Ser válidos, es decir, se tienen que revisar los instrumentos que se van a utilizar. En la materia de operacionalización también se pueden incluir los instrumentos. Entonces, se deben chequear, ya sea con gente con experiencia, para poder establecer que son válidos y confiables los instrumentos. Otra cosa es la escala de medición. Tenemos que tener en cuenta de que si son variables cualitativas, podemos llevarlas a variables cuantitativas a través de estas escalas que podemos tener acceso. Una de esas es la lista o escala de Likert y otras similares para poder medir. ¿Ok? Un ejemplo, dice el nivel de hábitos de estudio se mide mediante un cuestionario tipo Likert con opciones claramente definidas. Es lo que mostré en algún momento, más o menos como era el procedimiento, y ustedes creo que hicieron algo parecido, ¿no? Entonces, eso es importante manifestar. Ok. Otro aspecto que se debe considerar es el control de variables. El control de variables es el procedimiento mediante el cual el investigador reduce o neutraliza la influencia de variables, perdón, de factores externos que podrían afectar los resultados del estudio, garantizando que los cambios observados en las variables dependientes se atribuyan a la variable independiente. Entonces, el control de variables básicamente va a pasar eh, por algunas condiciones que uno mismo pueda establecer. Nosotros hablamos de la variable dependiente, independiente, y sabemos más o menos cómo se tiene que manejar. Es decir, la independiente es la variable que se manipula y va a tener efectos sobre la dependiente. Ahora, existe otra variable que es interviniente que puede causar alguna desviación y entonces podríamos tratar de controlar eso. ¿Ya? En educación, el control de variables se logra mediante lo siguiente: delimitación clara del contexto, ¿sí? Selección homogénea de la muestra, uso de diseños no experimentales adecuados,
y el análisis estadístico. Bueno, si uno tiene clara el objetivo, uno tiene claro el objetivo, eh, obviamente no se va a equivocar en cómo presentar las variables. Eh, Ahora, la selección de las muestras, cuando dice homogénea, se refiere a que tiene que tener características que sean representativas de la muestra y que se puedan medir. Si son, eh, por ejemplo, una muestra que no tiene entre los, digamos, entre las variables que se desean muestras, tienen, eh, no tienen relación alguna, no tiene, no hay caso, no se podría estudiar. Entonces, eso es importante mencionar que debe tener cierta relación característica similar. Uso de diseño no experimental o experimental. Bueno, experimental, claro que sí, porque normalmente se hacen estos experimentos en base a estas variables independientes e independientes. Ahora, no experimentales pueden ser eh, respecto a los diseños descriptivos, exploratorios y correlacionales, puede ser. ¿Ya? Análisis estadístico, claro que sí, porque el análisis estadístico me va a indicar si se controló o no se controló las variables en base a los resultados. Ejemplo, controlar la edad y el grado escolar de los estudiantes al estudiar la relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico puede ser un ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la edad y el grado escolar eh, primero están relacionados. Y si yo me voy a un grado que está fuera de la edad que yo quiero controlar, no va a haber relación alguna. ¿Ya? Entonces, eh, eso desde ese punto de vista eh, podría ser una variable interviniente. ¿Ya? Porque no asocio grado con la edad. Bueno, ese es un ejemplo que podría ser. Eh, Otro aspecto es la comprobación de hipótesis. La comprobación de hipótesis es el proceso mediante el cual se contrasta empíricamente una hipótesis de investigación utilizando procedimientos estadísticos que permiten aceptar o rechazar la hipótesis nula con un determinado nivel de significación. ¿Qué es lo que implica esto? De alguna forma nosotros nos acercamos tratando un poco de entender conceptualmente lo que significaba cada elemento de la estadística que está en relación a la hipótesis. Entonces, eso es importante porque nos vamos a ver enfrentados cada vez que nosotros definimos una variable a tratar de relacionarla con la hipótesis. ¿Ya? Entonces, eh, tenemos que tener claridad en cómo actúa esta variable y cómo la vamos a utilizar en la hipótesis. Bueno, ¿qué es lo que implica esto? Formular hipótesis claras y medibles, exacto. Seleccionar pruebas estadísticas adecuadas, ¿ya? Y eso va en relación a cómo conozco eh, la herramienta de la estadística, sobre todo con el tema de hipótesis. Establecer un nivel de significancia eh, pertinente. Tomar decisiones basadas en resultados estadísticos. Efectivamente, cuando ya entramos en lo que es la herramienta estadística, tenemos que conocer conceptualmente y las herramientas que implican eh, para poder aplicar la estadística y entender lo que nos están diciendo
la estadística respecto a esos datos, ¿ya? Si se rechaza o no se rechaza la hipótesis, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo, dice aplicar una prueba de correlación para verificar si existe relación significativa entre hábitos de estudio y rendimiento académico. Entonces son dos variables que ya se definieron y por lo tanto tengo que comprobar eso si es o no es. ¿Ok? Entonces es un aspecto importante. Ya. Generalización de resultados. La generalización de resultados se refiere a la posibilidad de extender las conclusiones obtenidas en una muestra a una población más amplia, siempre que se cumplan criterios metodológicos adecuados. Entonces, si yo tengo datos y estos datos son interesantes, me indican ciertas cosas, y en el escenario que estoy estudiando hay otro similar, yo puedo extender esos resultados y podría pensar que tiene un comportamiento que es similar y podríamos tratar de sacar conclusiones en base a esos resultados. Bueno, este principio depende de el tamaño y representatividad de la muestra. ¿Ya? El tamaño, normalmente, el tamaño, eh, digamos, está en relación a la cantidad de muestras que yo saco. Evidentemente, mientras más muestras tenga, es mucho mejor desde el punto de vista probabilístico. Ahora, la representatividad es importante porque son características que tienen estas muestras. El diseño de investigación también, en donde identificamos si va a ser experimental, cuasi experimental, eh, descriptivo o una mezcla de todo, ¿no? La validez y confiabilidad del instrumento, ya lo dijimos, es importante, y el control de las variables también. Entonces son 5 aspectos que hay que considerar desde ese punto de vista. Y está en relación a la estructuración del problema, porque estos son aspectos básicos que hay que considerar. Bueno, acá hay un ejemplo, dice generalizar los resultados obtenidos en estudiantes de quinto grado a otros estudiantes del mismo nivel educativo con características similares, lo que mencioné. Desde este enfoque, el problema de investigación se formula en función de variables y estas variables guían todo el diseño metodológico. Ok. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un resumen. Dice objetividad, datos independientes del investigador. Exactamente. Medición precisa, cuantificación exacta de variables. Exacto. Control de variables, reducción de factores externos que impidan o se produzca una desviación de los resultados que uno pretende conseguir. Comprobación de hipótesis, contraste estadístico, es decir, aplicación de la estadística. Generalización, extensión de resultados, que son básicos estos 5 principios. Bueno, tenemos entonces desde este punto de vista eh, más o menos en dominio eh, estos 5 aspectos que son importantes considerar. Ahora de acá para adelante yo les voy a mencionar cosas que ustedes ya saben, que son pasos que hay que seguir para estructurar este tema, que es la investigación cuantitativa. Pero haciendo hincapié en ciertas cosas que uno tiene que considerar. ¿Ya? Porque lo anterior sí se definió y todo, sabemos qué etapas hay que seguir en forma secuencial, eso no hay duda, pero hay que ver eh, cuáles son los detalles de cada una de esas etapas. Por ejemplo, la identificación del problema educativo. La identificación del problema educativo consiste en detectar una situación negativa, deficitaria o mejorable dentro del contexto
aspecto educativo. La idea es que se pueda observar, se pueda medir y ser analizado. ¿Qué tipo de problemas podemos entender o tratar de solucionar? Por ejemplo, en la práctica docente, en los resultados académicos deficientes, en las informaciones institucionales, evaluación estandarizada y si se pueden continuar algunas investigaciones que se han hecho antes. Ejemplos, por ejemplo, de problemas que se pueden estudiar, ¿no? Bajo nivel de comprensión lectora, débil desempeño en matemática, escasa motivación hacia el aprendizaje. Y bueno, ustedes ya han pasado con la propuesta de ciertas problemáticas, porque yo se lo he pedido, ¿no? Entonces ya hay conocimiento de eso. Y eso es muy bueno. Otra etapa es la descripción del problema, ¿cierto? En esta etapa se realiza una redacción narrativa clara y objetiva. ¿Y qué es lo que debe señalarse? ¿Qué ocurre? ¿A quiénes afecta? ¿En qué contexto? ¿Y con qué consecuencias? ¿Ok? Eso es más o menos lo que uno debería considerar en el aspecto educativo. Ahora, un ejemplo. En la unidad educativa X se ha evidenciado que un alto porcentaje de estudiantes de quinto grado presenta bajos niveles de rendimiento académico, reflejado en calificaciones inferiores al promedio institucional, lo cual limita su progreso escolar y desempeño integral. ¿Ok? Eso sería la descripción. Delimitar el problema. ¿Ya? La delimitación permite acotar problemas para hacerlo viable y manejable. Se presentan 4 dimensiones que se deberían considerar. Primero, esto creo que también lo mencionamos, delimitación espacial, delimitación temporal, delimitación poblacional y delimitación conceptual. Que eso creo que ya lo vimos, pero está dentro de lo que uno debe hacer el seguimiento para proponer esto. La formulación del problema, también la hemos visto, debe ser clara, precisa, medible y relacional. Justificación del problema, también la vimos, pero es importante señalarlo en el ambiente educativo, ¿no es cierto? La justificación explica por qué y para qué se realiza el estudio, ¿cierto? Hay una justificación teórica, práctica, metodológica y social que se puede incluir, ¿ya? Y también normativa, ¿sí? Se puede incluir también. Y otro aspecto es son las variables que se van a utilizar con este enfoque. El concepto de variable, y ya se ha mencionado, es una característica, atributo o propiedad que implica lo siguiente: puede cambiar, es observable, es medible, puede tomar distintos valores. En educación representan fenómenos pedagógicos, psicológicos, académicos, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Qué tipo de variables? También las mencionamos. Variable independiente es la variable que explica, influye o provoca cambio. Lo sabemos. Ejemplos: estrategias de enseñanza, hábitos de estudio, uso de recursos digitales. Variable dependiente es la variable que recibe el efecto, ¿cierto? Como rendimiento académico, comprensión lectora, motivación escolar. Tenemos una tercera variable que también la mencioné, que es la interviniente, que puede influir indirectamente en el estudio que uno está haciendo. ¿Cómo cuál? Como qué tipo de variables pueden ser la interviniente. Clima familiar, nivel socioeconómico, docente, recursos. ¿Ok? Ahora, entrando en la parte de variables, uno, como se ha dicho muchas veces, se tiene que definir. ¿Ok? Tenemos varios ejemplos: los hábitos de estudio, tenemos
por ejemplo, la deserción escolar, el rendimiento académico, ¿cierto? Hay distintas variables. Y para poder medir estas variables, nosotros necesitamos hacer una operacionalización. ¿Ya? ¿Qué incluye esto? Determinar, como se dijo anteriormente, la explicación de la variable, que es lo que es, identificar las dimensiones, los indicadores, los instrumentos o las técnicas también, y dentro de los instrumentos la escala de medición. Acá hay un ejemplo. Tenemos estas variables que son, digamos, el hábito de estudio, este hábito de estudio está definido en dos dimensiones: organización y técnica. Tenemos que el indicador en el primer hábito de estudio, por decirlo, uso de horario. Ese me va a indicar cómo medir. En el segundo hábito de estudio sería subrayado respecto a los resúmenes, o sea, cómo yo establezco las técnicas, ¿no es cierto?, de estudio. Instrumento, encuesta en ambos casos, y escala sería la escala de Likert para hacer la medición. Ahora, dentro de esto, como técnica, sería la encuesta, que está dentro de esto, ¿no? La escala de Likert. La otra variable sería el rendimiento académico, una dimensión cognitiva del conocimiento, indicador en promedio de nota, que es cuantitativo, instrumento, registro académico, y escala numérica, que es un dato numérico. Esta parte es interesante porque hay relaciones que uno tiene que hacer en esta estructura. Bueno, relación entre problemas, variables y objetivos. Veamos, el enfoque cuantitativo existe coherencia lógica. ¿Y cuál es esa coherencia? Es que el problema plantea la situación, las variables explican el fenómeno, ¿ok? O sea, es decir, si yo identifico las variables, estos me van a dar información a través de estos datos que uno recopila para poder explicar lo que está pasando, ¿ok? Después tenemos el objetivo, orienta la medición. Obviamente, yo tengo que colocar una meta hacia dónde tengo que ir. Y la hipótesis se somete a la prueba. Es decir, ya con el objetivo claro hacia dónde tengo que ir, puedo plantear una hipótesis, la cual la tengo que comprobar. Eso es como el medular de esta investigación cuantitativa. Ahora, objetivo general. Acá se menciona un ejemplo. Determinar la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en los estudiantes de quinto grado de educación básica. En general. Objetivos específicos. Identificar los hábitos de estudio predominantes. Analizar el nivel de rendimiento académico y establecer relación estadística entre ambas. Bueno, ¿está bien? Puede ser. Quizás están muy cortos y yo les colocaría quizás para qué. Entonces, es un ejemplo simple que se puede tomar de referencia. Ahora, relación problema, variable, hipótesis. La hipótesis es una respuesta tentativa al problema, formulada en términos de variable. Ejemplo, existe una relación significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en los estudiantes de quinto grado de educación básica. Eso lo tengo que comprobar. ¿Y cómo lo voy a comprobar? A través de la recolección de datos y la aplicación de la estadística. ¿Ya? Esa relación entre lo que yo ya planteé, las variables que identifique y la propuesta de la hipótesis, está todo correlacionado. Entonces, eso me va a permitir llegar a la solución del problema. Bueno, hasta acá
se tiene acceso con una explicación más amplia de la estructuración, como uno va presentando el proyecto, ¿no? Entonces, la importancia de esa estructuración nos va a permitir claridad metodológica, instrumentos válidos y confiables, análisis estadísticos pertinentes, resultados científicos sólidos y una toma de decisión en cuanto a la parte educativa fundamental. Entonces, es por eso que todo esto tiene una secuencia lógica que tenemos que entender, sobre todo con las relaciones que existen. Esto es lo importante. Más adelante vamos a tener que seguir con el tema de las variables porque es importante hacer este trabajo metodológico de cómo podemos medir las variables, la parte operativa de las variables. Así que vamos a seguir hasta que se pueda entender bien este tema. Ok, que estén muy bien y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao, chao.